Conocemos, conectamos y transformamos. Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda. Somos una compañía que ofrece soluciones de espacios flexibles, que se adapta a las condiciones del entorno y a las necesidades de los clientes, poniendo al servicio la mejor conectividad. Con más de 60 activos en Colombia, Estados Unidos y Panamá, ofrecemos un amplio portafolio de espacios de trabajo, oficinas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, propiciando la mayor productividad y comodidad de tu negocio. Espacios de comercio, donde acompañamos el crecimiento de nuestros clientes con centros comerciales ubicados estratégicamente y con una oferta integral de comercio, servicios y entretenimiento. Contamos con espacios de almacenamiento, ofreciendo una solución integral en los procesos logísticos con la flexibilidad y cobertura que tu empresa necesite. Espacios de alojamiento. Nos aliamos con grandes operadores nacionales e internacionales en el desarrollo de hoteles que se convierten en el complemento ideal para nuestros complejos empresariales. Pactia, espacios que conectan. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuela Gómez y hago parte del equipo de mercadeo de Inexmoda. Bienvenidos a este espacio en nombre de Pactia e Inexmoda. Pues nos complace mucho tenerlos acá en esta tercera conferencia del ciclo de webinars que venimos desarrollando para analizar la perspectiva de la no tan nueva normalidad, para saber y hacer un balance de lo que ha pasado este año y hacia dónde va el 2021. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada de tener la conferencia de Martín Orozco, gerente general de Invamer, quien nos estuvo contando esa mirada a la situación sociopolítica del país pre y post pandemia, y también conocer el comportamiento de ese índice en la confianza del consumidor, lo cual veíamos que viene comportándose de manera muy positiva y tiene mucho que ver con la reactivación de la industria. También tuvimos el 12 de noviembre a Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial, quien nos estuvo contando su mirada y su perspectiva sobre Colombia y el mundo, hacia dónde va en ese 2021. Hoy vamos a tener la charla de Juan Diego Becerra, presidente de Radar y director del Observatorio Económico de Moda, Radar Inexmoda. Mañana cerraremos este ciclo con las especialistas en investigación de Inexmoda, Carolina Rueda y Laura Osorio, quienes nos estarán compartiendo su mirada frente a ese entorno global para el 2021. Antes de iniciar, queremos recordarles que Colombia Tech de las Américas 2021 se va a desarrollar en un formato omnicanal, del 25 al 28 de enero en el formato físico en Plaza Mayor, Medellín, y del 18 de enero al 5 de febrero en el formato digital a través de www.colombiatex.com. Quienes no se hayan registrado y estén interesados en participar, pueden ponerse en contacto con nosotros, y aquellos que también quieran participar como expositores también pueden ponerse en contacto con nuestro equipo comercial para que conozcan todos los detalles sobre cómo se va a desarrollar Colombia Tech, para que conozcan los protocolos y medidas de bioseguridad que adoptaremos para poder realizar el evento en ese formato físico y de esta manera poder seguir apuntándole a la reactivación de la industria, precisamente para este año 2021 que comienza y del cual esperamos pues obtener resultados muy positivos. Para esto es necesario seguir propiciando estos encuentros de negocio y que se pueda seguir dinamizando el sistema moda.
Antes de iniciar y darle la bienvenida a Juan Diego, voy a darle paso a Lina Hurtado, vicepresidente de negocios de Pactia, para que nos dé un saludo y nos cuente un poco sobre ese portafolio que tienen actualmente para ustedes. Lina, bienvenida. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina Hurtado, soy la vicepresidente de negocios de Pactia. Nosotros somos un fondo de capital privado con inversiones inmobiliarias en diferentes sectores. Entre ellos tenemos comercio, hoteles, oficinas y todo el tema de almacenamiento y logística. Hoy estamos en compañía de Inex Moda. Hoy, en los días anteriores de la semana pasada, y mañana tendremos nuestro último ciclo de webinars, donde estamos compartiendo con ustedes información súper relevante de mercado. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Juan Diego Becerra por estar una vez más con nosotros. Radar es un aliado estratégico de Pactia y de nuestros clientes. Nosotros tenemos una cita periódica con Radar donde abrimos y habilitamos este tipo de espacios para que nuestros clientes y todos nuestros públicos de interés estén informados de lo que está pasando en el mercado. Muchas gracias, Inex Moda. Adelante, entonces, Juan Diego. Hola, mi querida Lina, muchas gracias, mi querida Manu. Buenos días. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias, buenos días a todos. A este ratico para echar carreta sobre lo que está pasando y sobre lo que creemos que puede venir a pasar en los próximos meses. Les hablo desde la maravillosa Bogotá, que está fría. Está haciendo mucho frío en esta tierra, pero bueno, uno se acostumbra a la neverita. Entonces, la idea de esto es contarles un poco sobre lo que ha pasado, sobre lo que creemos que puede venir. Estas son las bases de nuestro forecast 2021, digamos como una primera mirada, porque pues digamos creo que funciona tratar de meternos un poquito a entender en dónde estamos y para dónde vamos, más allá de la que ya vieron con Martín, los que pudieron estar, o con Alejandro, que sin lugar a dudas tienen un montón de información maravillosa. Entonces aquí lo que vamos a terminar haciendo es retomando mucho de eso que se ha planteado y aterrizarlo a lo que pasa con el gasto, porque al final ese es el mayor inconveniente, cómo todo esto termina afectándonos. Entonces, pues ahí está. Miren, yo ya presenté, tengo mi presentacioncita. Acuérdense que hay una sección de preguntas para cualquier tipo de inquietud que tengan. Ojalá, por favor, no me vayan a corchar con alguna cosa demasiado loca, pero pues bueno, de eso se trata este asunto. Entonces, pues yo empiezo contándoles esto, que yo creo que es un punto importante. Nosotros, pues digamos que planteamos y tratamos de hacer números y toda esa vaina, pero pues eso es difícil en este momento. Y me parece importante plantearlo porque en este momento tenemos datos de noviembre. Sí, ya tenemos señor presidente en los Estados Unidos, o pues aparentemente tenemos presidente en los Estados Unidos. Eso digamos que ayuda como a entender un par de cositas, pero pues cualquier cosa puede pasar. Los impactos del huracán en San Andrés y Providencia, pues quizá no nos afecten tanto en términos de los que estamos en las grandes ciudades del país, pero sí van a terminar generando un efecto particular en lo que significa el gasto público y la necesidad de tratar de minimizar los efectos desastrosos que nos trajo este fenómeno climático. Entonces, pues esto es una idea de lo que vemos que puede terminar pasando. Les voy a presentar las cifras más actualizadas que tenemos, que salieron de octubre, que me entregaron el día de ayer. Entonces, digamos que es lo más nuevo, con la mayor posibilidad de plantearles cosas. Igual, aprovecho para invitarlos. Nosotros vamos a hacer, Radar va a hacer mañana la presentación completo. Y pues para que no crean que yo voy a repetir y repetir cosas, pues mañana vamos a tener unos invitados chéveres, pues para unos temas de estos extraños que nos afectan. Eso es mañana a las 2:30 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bueno, empecemos a ver numeritos. Y empecemos a ver numeritos porque yo creo que hay que aterrizar la cosa
desde diferentes esquinas. Y esta es la primera. Estos son los países de América Latina y los efectos que ha tenido este cuento, este extraño fenómeno del virus. Pues el resumen ejecutivo es: estamos fregados. Y estamos fregados porque este año la caída va a ser dura. Va a ser muy dura en términos generales. Nos va a pegar en muchos. Pero pues además del hecho de que nos va a pegar en muchos frentes, pues nos va a terminar generando la necesidad de manera como de plantearnos a nosotros mismos cuál es el papel que vamos a tomar hacia adelante. Está pasando en todos nuestros países, es indistinto. Si bien hay algunos que pueden terminar un poco más golpeados que otros, pues todos vamos a sentir una crisis complicada. Y esa crisis, y digamos que yo creo que es el punto de partida de todo esto, esa crisis no se va a acabar en el 2021. Probablemente el proceso de recuperación nos tome por lo menos 2 o 3 años. Incluso puede haber sectores que tomen mucho más tiempo, esa es la verdad. Por ejemplo, el sector de la restauración, todo lo que son hoteles, restaurantes, porque pues obviamente las medidas de cuidado todavía van a pensar en que no pueden ser abiertos de manera completa. Y pues yo creo que uno de los puntos más importantes detrás de estos temas y de hablar o de pretender hablar un poco sobre el futuro es decir, no vamos a tener una etapa que existe, y no existe porque al final vamos a tener que vivir con el COVID. Esa es la realidad. Probablemente tengamos un espacio post-cuarentena como el que estamos viviendo, o podamos tener un post-aislamiento o alguna cosa de esas post-algo, pero no post-COVID. El COVID va a seguir viviendo con nosotros y ese efecto tenemos que empezar a pensarlo. ¿En términos de qué? En términos de lo que significa una vacuna, cuándo puede terminar llegando, para tratar de romper un poquito esa dinámica de ir esperando a ver si de repente algún día la cosa va a ser mejor. No, la cosa ya está mejor. Y eso es parte de lo que quiero presentarles. Estoy seguro que es parte de lo que les... Alejandro y Martín. Porque sí estamos mejor, ya pasamos la parte más difícil. Ahora, eso no necesariamente tiene que significar que la cosa o mañana o a final de este año va a ser la locura. Simplemente ya estamos saliendo del hueco y va mejorando. Entonces, nosotros estamos más o menos en la misma línea de lo que significan las proyecciones para América Latina. Más o menos lo que se plantea es que a final de este año vamos a terminar cayendo un 8 y probablemente el próximo año creciendo un 4. ¿Por qué les digo que esto no se va a pasar mañana? El resumen es más o menos el siguiente. Si en 2019 producíamos 100 cosas y este año vamos a terminar un 8, vamos a producir 92. El otro año vamos a crecer un 4 sobre el 92, es decir, vamos a terminar produciendo 96 cosas, 95, 90, final de 2021. Entonces, para volver a vender, a producir, solo desde la producción, a producir lo mismo que producíamos en 2019, probablemente nos toca pensar en 2022. Entonces ahí es donde está el tema de pensemos hacia adelante en un proceso de crecimiento y de recuperación, pues no podemos esperar que esto sea mañana y que la cosa mañana se solucione, porque eso no va a ser así. Ahora, esto es un poquito de carreta, porque parte de lo que intentando hacer es pues mostrar que esto no es solo aquí. Aquí está la situación de varios de nuestros países de la región, particularmente podemos ver algunas diferencias que son muy interesantes, que giran en torno a dos cosas grandes. Entre más plata, pues menos peso tienen alimentos y vivienda, y eso es como la mejor descripción del asunto. Y hay algunos países que tienen un peso mucho más interesante en cantidad de tan raro. Por ejemplo, en todo lo que significa restaurantes y hoteles, lo que pasa en Perú, en Colombia, en México, que son países donde pesa mucho, bebidas alcohólicas, que pesa mucho más en Chile, República Dominicana, básicamente en esos países turísticos y aquellos que tienen alguna forma extraña de comportarse. Entonces, esto es como una visión de lo que significa el pocket share en nuestros países, con una particularidad, y yo creo que este es como ya empezar a aterrizar la cosa. Cuando uno mira los agregados a lo largo de este año y los compara con el anterior, lo que ha pasado en todos nuestros países es que nos ha tocado gastar más en bienes frecuentes que en bienes no frecuentes. Pero eso no es tan raro, ¿no? Sí es importante. ¿Por qué? Porque al margen de la cantidad de plática que
Si yo tengo que gastar más en una categoría, pues tengo que dejar de gastar en otras. Entonces, si tengo que gastar más en comida porque estamos encerrados y vivimos del búnker, las compras de búnker que llamamos nosotros, más o menos durante marzo y abril, que son ese gran show que nos tocó hacer para comprar enlatados y arroz y pasta y toda esa vaina, pues obviamente tenemos que dejar de gastar en otras. ¿Y cuáles son las otras? Aquellas que quizá no consideramos tan necesarias. En nuestro país particularmente tuvimos un tema de freno importante en gasto de bienes durables y semidurables. Y dentro de semidurables pues está ropa, por ejemplo. Bien durables están muebles, colchones. O sea, la gente no iba a salir en medio de toda esta situación a cambiar la nevera porque, ay, es que quiero cambiar. No, es mucho más difícil porque hay que pensar en tener la plática apretada, porque no, quién sabe con qué se va a encontrar. Entonces, vamos a intentar meternos un poco en ya algunos temas interesantes. Interesantes en términos de diferentes, llamaría yo. El tema de Chile con lo que significa la nueva constitución, el tema de Bolivia con el nuevo presidente, el tema de Perú con todos los nuevos presidentes y el nuevo que se posesionó el día de ayer, pues que son complejos. Estamos hablando de una situación política que en la región es compleja. Y abajo a la derecha, en la grafiquita que están viendo, un comparativo del riesgo de país que tienen estos señores importantes, los evaluadores de la situación de los países. Digamos que nosotros no estamos mal, hay situaciones mucho más complejas, más allá de lo de Venezuela, el tema de Ecuador son dramáticos, básicamente porque ya estaban fregados y pues con esto quedaron más fregados. Es como la mejor descripción. Nosotros estamos más o menos como a mantener la idea de hacia dónde nos podemos mover. Ahora, pues Colombia, y pues más allá, más aún con el maravilloso 6-1 del día de ayer. ¿Qué ha pasado con Colombia? Y más allá de qué ha pasado, eso qué significa pensando en lo que viene hacia adelante. Entonces, pues bueno, se supone que ya tenemos al señor Don Biden. Y el señor presidente de los Estados Unidos es en términos de varias cosas. La primera, pues quizá un poco menos de, ¿cómo lo llamaría yo? De inquietud con respecto a lo que pueda venir, digamos, espera un poquito más de tranquilidad en torno a eso. En términos de comercio, quizá lograr disminuir un poquito esa guerra comercial con China, porque pues la guerra comercial con China lo que estaba terminando para nosotros, bueno, y para toda nuestra región en la práctica, era un alto fortalecimiento del dólar por cuenta de las medidas que estaba tomando China para devaluar el yuan, y pues eso terminaba haciendo que nuestras monedas se devaluaran, entonces seguíamos perdiendo y cada vez el dólar en nuestro bolsillo. Entonces quizá eso se pueda calmar un poquito, que las relaciones políticas no sean tan tensionantes y quizá que el tema migratorio no termine siendo, más allá de la situación, de lo que pueda significar para cada familia, pues el hecho de que la migración funcione también permite que entonces los ya puedan mandar platica y las remesas y toda esta vaina que termina haciendo que nuestro país también reciba platica y se dinamice el gasto. Ahora, pues entonces detrás de todo esto ya empezamos a hablar de unos temas que son mucho más difíciles. El tema del desempleo. Creo que es el más complicado en términos de lo que estamos viviendo, más allá de que hemos visto una recuperación muy importante. Más o menos se calculaban que se perdieron 5,5 millones de trabajos durante los 2 primeros meses de esta pandemia, durante abril y mayo. Hasta el mes de septiembre, que es la información que tenemos, se habían recuperado más o menos como 3,7 millones. O sea, ya hay un proceso de recuperación en marcha, un proceso importante. Lo que pasa es que no puede ser tan rápido. Es muy difícil al final que se absorba toda esa mano de obra de un día para otro, pensando en los cambios que hubo en la estructura empresarial, que muchas empresas tuvieron que dejar de trabajar, tuvieron que reducir el personal porque no les alcanzaba la platica. Entonces, lo que terminamos encontrándonos fue, ya vamos en ese proceso de recuperación, es un proceso de recuperación que ha sido constante, más allá de que obviamente la velocidad quizá no fuera la que todos quisieran. Ahora, lo que sí es claro, y yo creo que importantes es un nivel muy alto de desempleo en personas jóvenes.
que es muy complicado. Y aún más complicado, y yo creo que eso siempre vale la pena plantearlo, el tema de el desempleo en mujeres. Es muy difícil el tema del desempleo de mujeres en nuestro país. Lastimosamente, yo creo que seguimos siendo un país machista y eso ha sido muy complicado. En medio de toda esta situación, más o menos por cada hombre que perdió el trabajo, 2 y pico de mujeres perdieron el trabajo por cuenta de esta pandemia. Obviamente por lo que están concentrados en sector comercio y sector restaurante, pero aún así, pues es una cifra dramática y en el peor de los escenarios llegamos a tener nosotros en el país cifras del 40 y pico % de desempleo de mujeres jóvenes. Entonces, y es muy grave, creo que es uno de los retos en los que tenemos que empezar a pensar más allá de la recuperación que se viene dando, porque pues sí, se va a recuperar esta vaina y vamos a salir de esto. Hemos salido de las últimas 3 crisis que hemos vivido en el país en los últimos 25 años, pero pues sí son temas estructurales que nos toca empezar a observar con mayor cuidado para tratar de generar opciones para que la cosa no sea tan difícil. Pero bueno, entonces digamos, desempleo complicado, seguimos en tasas muy altas, no es tan interesante en medio de toda esta situación, pero por lo menos ya mostrando una recuperación que probablemente a lo largo de diciembre pues nos ayuden a minimizar, esperando pues obviamente que no tengamos nuevos cierres demasiado complicados por cuenta de esta pandemia en versión 1.5 o versión 2, pues depende de dónde lo estemos viviendo. ¿Por qué se los digo así? Hay ciudades del país que de la pandemia aún, particularmente algunas ciudades del eje cafetero, del Huila, no han llegado al pico, mientras que Medellín está llegando al segundo pico y Bogotá va como en el mismo camino. Incluso hay algunas ciudades que parecen no están retomando la misma senda de segunda ola, pero pues obviamente el cierre de una localidad en Bogotá equivale más o menos al cierre de una ciudad del tamaño de Barranquilla. Entonces no es tan chévere pensar en eso, pero pues también tenemos que prepararnos. Y ese tenemos que prepararnos creo que me permite dar como el primer brochazo de lo que queremos plantear en esta primera versión, y es, no vamos a poder tener una locura de diciembre. Cierre de año, claro, va a seguir en el mismo ritmo de crecimiento, pero va a ser muy difícil que podamos decir, oh, qué locura, porque pues cuando uno lo compara con el año pasado, con lo que pasó los últimos meses, ese altísimo nivel de crecimiento que vivimos el año pasado, pues va a terminar generando que las comparaciones nos muestren este 2020 un poquito más lento. Entonces, no va a ser la locura, pero sí es cierto, ya estamos en ese proceso de recuperación, ya los hogares empezaron a mostrar una nueva normalidad que es mucho más cercana a lo que teníamos antes de lo que nos imaginamos. Creo que eso es parte también de esto que les quiero mostrar. Pero pues obviamente vuelvo y retomo en términos de algunas cosas. Aquí estamos viendo el comportamiento de los precios en nuestro país. Y lo que nos muestra este asunto de los precios es que estamos con precios medianamente tranquilos, mejor dicho, no están creciendo un montón. Obviamente esta temporada de lluvias que nos está afectando termina generando aumentos de precios en alimentos y eso digamos que era medianamente esperable, ya varios analistas lo habían planteado, además porque esto no es un asunto que se va a acabar hoy, mañana no va a empezar el verano, de hecho el IDEAM que más o menos hasta la segunda mitad de diciembre vamos a tener procesos muy complicados de lluvias. Y eso pues se refleja en lo que estamos, en la tragedia dramática que se está viviendo en el Chocó, que es, lo que pasa es que eso es lo que pasa en nuestro país. La gran tragedia que pasó en San Andrés y Providencia termina de alguna forma dejando que otras tragedias no sean tan notorias, pero lo que pasó en el Chocó es muy complicado. Lo que está pasando en el norte de Santander, en algunas zonas de Antioquia, pues empieza a mostrar también pues que vamos a tener unos problemas en términos de precios de los alimentos, pero pues obviamente esto es una situación que hay que plantearnos porque ya es. De hecho, parte de lo que estamos viendo es quizás la recuperación también termine teniendo un freno adicional quizá. Y es el asunto de las lluvias, pues cuando está lloviendo, ¿a quién le gusta salir a mojarse para ir a comprar? Pues la gente
prefiere quedarse un poquito quieta porque ese clima y ese frío y todas esas cosas. Ahora, sí hay un asunto que yo creo que es relevante pensando en lo que puede significar para los empresarios estos últimos 2 meses del año, y es el hecho de tener los precios quietos, pues digamos, generando cierto nivel de estabilidad para el gasto de los hogares, pues porque no sienten esas variaciones complicadas. Pero también va a terminar generando una presión adicional. Todo nuestro sistema, por llamarlo de alguna manera, nuestro sistema económico, está basado en los aumentos de inflación para determinar un montón de cosas. El salario mínimo. Entonces vamos a tener una inflación muy bajita, del 1 y piquito por ciento, una cosa así. Por ahí unos 7, unos 8 a final de año. Y pues se supone que el salario mínimo no debe subir por encima de eso. Pero pues en nuestro país sube algo así como IPC, índice de precios al consumidor, más productividad. Y pues este año productividad, hablar de productividad este año va a ser difícil porque pues las empresitas les tocó cerrar o ajustarse, toda esta cuestión que hemos vivido los últimos meses. Y entonces pues no vamos a poder pensar de manera tradicional en un crecimiento muy alto. Pero ya salieron los sindicatos a decir, necesitamos es más plata porque necesitamos inyectarle plata a la economía para que se mueva. Entonces están pidiendo aumento de salarios cercanos al 15%. Entonces vamos a tener una discusión muy compleja para final de año entre las posiciones de los empresarios, que obviamente tienen una posición diciendo pues, la cosa, y los sindicatos que terminan jalando para el destino contrario. Yo no creo que haya versiones buenas o malas. Lo que sí creo es que hay una distancia muy importante en términos de lo que viene. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso termina amarrando el aumento, no solo del salario mínimo, el salario de las pensiones, termina amarrando de alguna manera también todo lo que significa aumento en servicios públicos, en arriendos, un montón de cosas. Entonces, sí es un tema que hay que tener en cuenta. Vamos a tener una afectación complicada, además teniendo en cuenta que los últimos 2 años que vivimos en el país, pues tuvimos aumentos de salario mínimo altos, realmente de los más altos de los últimos años, pues porque el gobierno estaba buscando disminuir un poquito la presión social, generando algún tipo de beneficio para los consumidores. Vamos a ver, yo creo que por lo menos hay que tenerlo en el radar y decir, bueno, pilas porque es que ya y nos puede afectar de una u otra manera. Ahora, índice de confianza del consumidor, esto lo tuvo que haber hablado Martín, lo mencionó Alejandro en la sesión anterior, pero creo que yo lo traigo aquí porque hay un asunto que es importante y es, están achicopalados, pero la gente no compra igual. Además, porque cuando uno abre el indicador de índice de confianza del consumidor, pues se encuentra con que hay disposición a la compra de móviles, de vivienda, pues los números nos están diciendo que la gente no está en mucha disposición aún a la compra de ese tipo. Porque la gente dice, hombre, la cosa no está bien, yo no sé para dónde va, esto nos genera una incertidumbre alta, quién sabe, el trabajito, la platica. Entonces la gente dice, no, yo prefiero todavía no gastar platica. Y eso es lo que estamos viendo aquí a la derecha. Entonces todavía hay unos niveles muy complejos en términos de disposición a la compra de bienes durables, pues porque los hogares están todavía pensando en, déjenme recuperarme de a poquitos y vamos viendo a ver cómo podemos comprar cierto tipo de cosas. Entonces, en la práctica lo que nos va indicando es, todavía no hay una forma fácil de que los hogares digan, vamos como loco a gastar, más allá de todas estas nuevas iniciativas que están empezando a plantearnos una idea diferente. Interesante, es una de ellas, de hecho creo que está aquí más adelante, el adelanto del IVA, de la prima, pensando en disminuir algunos para las aglomeraciones de diciembre, o incluso el día sin IVA que viene ahorita, que ojalá no nos genere demasiadas aglomeraciones, porque ya sabemos que eso no funciona también. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, ese es el problema del índice de confianza del consumidor. Ahora, también creo que hay un tema importante, el tema de la confianza, y es la necesidad de nosotros entender, nosotros como empresas, nosotros como marcas, entender que también al otro lado están igual de achicopalados.
sea, claro, este año para las empresas ha sido difícil. Desde el principio nosotros planteamos que este tenía que ser un año de supervivencia más que cualquier otra cosa. Pero más allá de esa supervivencia de las empresas, pues los consumidores también están apretados. Y eso significa la necesidad de realmente construir unos procesos de comunicación y de lógica. Pues si el otro lado también está fregado, no podemos salir a matarlos, a decirles que comprarme o si no, esto se fregó. No, creo que hay un asunto de empezar a trabajar juntos, porque yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que plantearnos hacia lo que viene final de este año y viene el 2021. Y es un asunto sencillo. Si el gobierno no tiene plata, porque pues está endeudadísimo, y pues no puede meter toda la plata que se quisiese para que la recuperación sea más rápido, pues esto queda en manos de nosotros empresas y nosotros consumidores. Nosotros logramos empezar a construir un proceso lógico, coherente, acorde con las marcas, con el contenido de las marcas y toda esta vaina. Y logramos construir eso, pues finalmente es mucho más fácil que la cosa funcione, porque creo que, insisto, el proceso de recuperación va a depender mucho más de nosotros que del resto de entidades, sobre todo las entidades públicas. Las entidades públicas van a empezar a hacer medidas contracíclicas y van a terminar tratando de hacer grandes inversiones en infraestructura. De eso finalmente toman un poco más de tiempo. Entonces, nosotros empresas, nosotros consumidores, somos los encargados como de ese camino que tenemos que que ya empezamos a recorrer más bien, pero que tenemos que mantener. Y tenemos que mantenerlo por lo menos a lo largo de este año, por lo menos alrededor del próximo y del 2022. Posiblemente más de ahí en adelante, sobre todo en algunos sectores, pero pues esa es como la idea. Plantearnos esto funciona. Es importante pensar más allá de la transacción en lo que significa la relación con los consumidores. Y claro, pues ayer salieron las cifras del tercer Q de la economía colombiana. Después de que habíamos caído un 15.6, y memoria no es muy mala, en el segundo Q, pues en este caímos un 9 y piquito. Entonces ya la cosa no está, parece que todo pasó lo más malo y toda esa vaina, pero pues todavía estamos apretaditos. Y es ese proceso de salir de ese hueco en el que debemos participar todos para que la cosa funcione. Ahora, para no quedar menos, importante. También es cierto que lo que nos muestran los números a nivel general es que pues la plática en los hogares es una plática que gira en este momento principalmente a lo que recibe la gente. No se está endeudando. Los colombianos no se están endeudando tanto. Cuando uno mira, pues sí, tarjetas de crédito se ha recuperado, pero pues todavía está por debajo de lo que teníamos el año pasado. Lo mismo con crédito hipotecario y que es lo mismo con crédito de consumo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque pues finalmente ese crecimiento que vimos entre 2017 y 2019 fue un crecimiento apalancado de manera muy importante en el endeudamiento. Y ahorita pues el endeudamiento está bajito. ¿Por qué está bajito? Pues porque los hogares tienen este nivel de incertidumbre y, hombre, qué vaina, ¿para qué me voy a meter yo a endeudarme si no sé qué tal el trabajito, qué tal? Y ese qué tal es el que nos tiene pensando de a poco. Ahora, no creo que sea malo, pero también es un asunto de construir confianza. Y esa construcción de confianza es una construcción de confianza que debe darse entre todas las partes, incluyendo consumidores, incluyendo instituciones. Es todo esto que yo creo que es lo único que permite que la cosa pueda ir funcionando mejor. Bueno, un poquito para terminar la cosa, de estos macros que nos afectan tanto. Y es, ¿qué siente la gente? ¿La gente está mejor? ¿Va a poder comprar más cosas? No. ¿La situación hoy es mejor que hace un año? No. ¿La gente puede ahorrar? No. Pues es que la situación creo que todos la hemos vivido. No es sencilla. Sí, insisto, ya las cifras son mejores y todo esto, pero también debemos entender un momento en el que la recuperación, pues obviamente tiene que darse de a pocos. Entonces, bueno, mis numeritos, los numeritos de radar a cierre de octubre que nos muestran una cosa importante. Un crecimiento del gasto real de 1.44. ¿Qué significa eso? En la práctica que compramos más cosas que el año pasado. Y es muy importante porque en la práctica, desde el mes de marzo, que fue
el último mes de crecimiento, en Colombia no habíamos visto numeritos positivos por encima del crecimiento poblacional. En Colombia el crecimiento poblacional es como el 1.3. ¿Sí? ¿Y por qué eso es relevante? Porque en tanto yo crezca por debajo de ese 1.13 significa que estoy perdiendo participación de mercado. Pues porque si el mercado crece más rápido, estoy perdiendo participación. Ya empezamos a ver por lo menos unos numeritos que ya nos dicen, bueno, la gente está gastando más y estamos creciendo por lo menos a los niveles de crecimiento poblacional. Lo que sí creo, y digamos que es una cosa que nos planteamos en medio del forecast, es muy difícil pensar que este año vamos a terminar teniendo crecimientos mucho más altos que esto. Probablemente tengamos un freno adicional para los 2 meses que vienen, o sea, noviembre y de diciembre, e incluso se va a extender durante el primer Q del próximo año, porque pues obviamente teníamos unos crecimientos del 7 y pues abrir en crecimientos mucho más altos es difícil. Lo que sí vamos con seguridad a ver son crecimientos altos en abril, pero por cuenta de esta situación. Pues aquí está el resumen del resumen del resumen, en todas las versiones posibles. Crecimientos anuales, trimestres móviles, el acumulado de 12 meses y el año corrido. ¿Y por qué es bonito verlo así? Porque de alguna manera una de las cosas que hemos tratado de plantear es necesitamos en este momento de la coyuntura, de la situación, de toda esta vaina, empezar a pensar un poquito más allá de la comparación con lo que teníamos el año pasado. Si nos vamos a comparar con diciembre de 2019, 8 y pico %, el más alto en la historia de los últimos 20 años en Colombia, pues este año vamos a salir bien apretados. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, si logramos más bien pensar en una nueva forma de construir estas evaluaciones y los seguimientos que necesitamos, obviamente puede ser un poco más sencillo para que nos enfoquemos en lo que hay que enfocarnos. Si en este momento seguimos pensando, es que tienen que crecer por encima del año pasado, pues la cosa va a ser muy berraca. Esa es la verdad. Más bien, plantearnos nuevas formas que nos empresas en enfocarnos en lo importante, más allá de lo urgente, que obviamente es el día a día, enfocarnos en lo importante y es cómo nos planteamos nosotros pues es que en esta nueva coyuntura, a corto plazo, una semana, al mediano plazo, por lo menos de aquí al próximo año, qué es lo que tenemos que hacer para seguir manteniendo e impulsando el crecimiento. Aquí está un poco de las cosas locas cuando uno lo ve. Y entonces, miren, a la izquierda, interesante el crecimiento de lo que no es comercio. Fue uno de los servicios en medio de esta coyuntura, por desde que nosotros estamos viendo el comportamiento del gasto, cayeron, pues esa es la verdad. En Colombia los han tenido de alguna manera un crecimiento que ayudaba a mantener la cosa. En gran medida todo lo que son servicios de entretenimiento y cosas de esas, que pues en medio de esta coyuntura se cayeron, entonces era muy berraco. Pero a la derecha también les presento un poquito de lo que significa el asunto de los centros comerciales. Estos son no cantidad de plata, sino misiones de compra, transacciones. Y ya estamos viendo una recuperación importante. Después de ser uno de los más golpeados, obviamente porque los centros comerciales cerrados, esa vaina así no funcionaba, ya estamos viendo una recuperación que nos empieza a decir, bueno, la gente ya no solo está comprando y comida, sino que ya empieza a retomar de alguna manera esa idea de lo que significan las compras anteriores, que era lo que les planteaba. Volvemos de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista del gasto, a pensar en algunas vainas. Entonces, ya voy con eso. Aquí estamos viendo el asunto de los no durables que crecieron un montón y se van frenando y ahí no hay nada que hacer. Ese proceso de freno se va a seguir dando mientras estos de aquí abajo se recuperen. Servicios todavía negativo, pero ahí vamos. Durables, pues el golpe fue duro, pero la recuperación ha sido un poco mayor y digamos que en esto tiene un peso importante todo el asunto de los eventos promocionales y semidurables que hay va de a poquito. Pero esto, ¿para qué nos sirve? Para verlo en versión canastas. Así es un poquito más sencillo. La versión canastas. Alimentos crece, bienestar crece, vivienda crece y educación crece, que son las mismas que han crecido, exceptando educación, que en este año ha tenido, estos últimos 2 meses, septiembre, octubre, tuvo un pequeño crecimiento, probablemente comparado con lo que tuvimos el año pasado. En términos de, pues, más en gastar en pendejadas, mientras que este año, pues,
hay que ver una sustitución. De ahí en adelante las categorías están cayendo. Transporte cae un poquito, entretenimiento cae el 7, moda cae el 7, casi el 8, electro cae el 8,5 y comidas por fuera del hogar el 15. Y ahí es donde vamos a tener los mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque esa recuperación sí tiene que ser más lenta. Pensar en entretenimiento funcionando hoy al 100% es difícil. Moda, lo que pasa es que obviamente depende un montón de todos los espacios comerciales y los espacios comerciales todavía están limitados a ciertos niveles de aforo. Electrodigital, pues es que no hay platica, entonces la cosa es un poquito más difícil, toca ir de a poquitos. Y comidas por fuera del hogar, pues es que no tenemos muchas opciones. Además, pues todo el entramado y toda esa vaina, el entramado empresarial, pues se ha visto muy golpeado. Estos son los más difíciles, los que probablemente tomen más tiempo en el proceso de recuperación, pero también nos empiezan a mostrar una cosa que es interesante, y es esta. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una gráfica re loca. Pero la gráfica re loca se resume de una manera interesante. Pues en medio de esta coyuntura, las categorías en las que teníamos que gastar más, porque estábamos encerrados y porque nos tocaba prepararnos para el encierro, pues empiezan a frenar. Entonces, pues la gente conforme vaya saliendo de nuevo a la oficina y los pelados vuelvan al colegio y toda esa vaina, pues va a tener que comprar menos comida porque si no se le daña, porque pues obviamente vamos a comer menos en la casa. Y si empiezo a ver ese freno de la comida, pues también podemos verlo por el otro lado en recuperaciones. Es lo que puede ser comidas por fuera del hogar, electro, digital, que empiezan a mostrar un asunto de, bueno, pues ahí vamos. Entonces, fíjense que en la práctica lo que estamos diciendo es, sí, esta vaina nos volvió locos, nos tiró al piso, nos sacudió, pero también con ese crecimiento muy alto o con esa caída muy alta que tuvieron las categorías, de acuerdo a la categoría en la que de la que estuviéramos hablando, pues empezamos a ver que la cosa de algo a una nueva forma de normalidad, quizá no sea la misma de antes, pero sí por lo menos a cierto nivel de equilibrio. Y el equilibrio es interesante porque nuestra es, pues claro, en abril pues la gente no pensaba en comprar ropa porque para qué si vamos a estar encerrados. De repente una pijamita porque pues, ya volvemos a decir, no, pero sí me hace falta ropita. No sea que alguien me vea y se dé acuerdo que yo estaba usando esta camisa por allá en marzo. Entonces ya empezamos a ver ese proceso de recuperación que al final yo creo que es muy interesante porque lo que nos plantea es los canales se van reajustando, el bolsillo se va reajustando a una nueva realidad que va en proceso de recuperación, más allá obviamente que todavía estamos a niveles un poquito más locos. Entonces, ¿qué? Hortalizas, importante, hortalizas, es que la gente come muchas hortalizas, yo no sé para qué, pero pues dicen que las cosas verdes son buenas. Entonces, bueno, estamos comiendo un montón de hortalizas. Hay un asunto de salud que viene moviéndose porque la gente quiere cuidarse, estuvo un tiempito sin cuidarse. Productos de aseo, que es lo que funciona en vivienda. En educación tenemos un pequeño crecimiento que es interesante. En transporte, pues el gasto de funcionamiento del carro, porque pues ahí guardado, quién sabe qué puede pasar con el carrito. Y en entretenimiento, pues están cayendo artículos para las aficiones, tabaco, moda, pues está creciendo bebé, está creciendo joyería. Hay uniformes empieza a moverse un poquito, pero pues las categorías grandes están cayendo mucho. Aparatos de video cae, aparatos para las labores del hogar, porque pues probablemente la gente en este momento no piense tanto en una aspiradora, y comidas por fuera del hogar, caídas muy fuertes. Pues obviamente esas son las que terminan jalando el comportamiento para un lado o para otro. Entonces ahora miren, este es de alguna forma ese resumen en versión acumulada para ver los cambios en el... Y uno dice, pero eso es poquito, eso es un puntico. Claro, pero es que un punto en Colombia, un puntico de estos que están viendo ahí equivale más o menos a 7 billones de pesos, que es un montón de plata. Pues ¿a qué voy? Pues es que pues el mercado de comidas por fuera del hogar cayó 3 puntos. Eso equivale más o menos a que dejamos de gastar los hogares 21 billones de pesos. Bueno, eso en versión meses, pues termina siendo 1 punto y pico billones pues, por que no gastamos en comida por fuera del hogar, que se fue probablemente a la categoría de alimentos para la casa.
Entonces, cuando estamos mirando esto, fíjense, y es parte de eso que les planteaba al principio, a lo que estamos tendiendo es a una nueva normalidad, pero que esa nueva normalidad final no es tan nueva. Probablemente sí vamos a tener unos cambios y los procesos de recuperación en algunas categorías serán más rápidos, pero pues vamos a tender más a lo que teníamos antes. Eso antes funcionaba. Y si uno dice, oh, no, pero es que en medio de esto apareció algo y cambió la vida de la gente, no. En la práctica lo que tuvimos que hacer fue restringir porque no teníamos formas de gastar. Entonces podíamos gastar más en otras categorías o pudimos dar prioridad. Pero eso no significa que la gente no estuviese contenta con lo que tenía antes. ¿Hasta dónde van a llegar estos cambios? No sabemos. Lo que sí tenemos medianamente claro es que este proceso de recuperación pues, nos implica a todos de una u otra manera. Por ciudades. Por ciudades la cosa, bueno, ya estamos viendo numeritos interesantes, ya la gente está empezando a mostrarnos un poquito más de crecimientos en todas las ciudades. Las dos ciudades más golpeadas a lo largo de todo esto han sido Pasto y Bogotá, eso no ha cambiado, pero por lo menos Bogotá ya tiene números positivos. Interesante el caso de Barranquilla, que Barranquilla está moviéndose bien, se ha mantenido creciendo bien, y pues en este momento no tiene picos en términos de contagios ni cosas de esas, entonces pues por lo menos podría mantener una dinámica interesante. Pero todos estamos más o menos igual, de a poquitos, de a poquitos. Ahora, interesante esto porque son esos temitas que a veces uno no se da cuenta. Inflación de servicios de telefonía, pues los cambios de precios, pues se frenaron porque no sé si se acuerdan, se cayó el IVA, entonces pues eso se frenó, pero ya se recuperó. En servicios públicos pues ahí va de a poquito, pero no es demasiado extraño, más o menos se mantienen como en la misma dinámica. Los arrendamientos están bajando de precio, porque es que dentro de las actividades inmobiliarias, arrendamientos de predios están un poquito más embolatados porque la gente está sin tanta platita. Educación también se ha frenado un poco en términos de aumentos de precios, porque una de las medidas que han tomado universidades y colegios es tratar de no aumentar precios o bajar incluso en algunos casos para lograr que la gente se meta. Y en alimentos frescos también. Estos cambios de precios también nos empiezan a dar como una idea de hacia dónde se mueve la cosa. Un poquito de hábitos, para que no digan que es que yo estoy loco y me invento todas las vainas. Hábitos de consumo, entonces interesante pensar en lo que ha significado o lo que significan los diferentes canales. Entonces, casi siempre, pues en nuestro país, en términos de transacciones, las tiendas de barrio son lo que más pesa. Hemos tenido unos cambios interesantes con respecto a eso. En algunos casos, un aumento de estos lugares que llamamos hard discounts, el de uno, el justo y bueno, el ARA, pues que se han vuelto de alguna manera convenientes para la situación. Y pues eso normalmente a costa de pues aquellos lugares que permanecieron cerrados por más tiempo. Pero fíjense que en la práctica hay unos cambios grandes y estos cambios grandes a lo que nos terminan mostrando es los hogares hoy están pensando en conveniencia y esa conveniencia pues está ajustada no solo al tema de precios, sino al tema de cercanía, al tema de seguridad, toda esta vaina loca. Por eso ese proceso de recuperación, particularmente de los comercios formales, empieza a darse. Les decía un poco de primas, porque creo que ya dijo, madre, me estoy pasando en tiempo. El tema de esto es una iniciativa que viene, pues digamos que empezó desde muchas esquinas, una de ellas la Cámara de Comercio de Barranquilla, después las gobernaciones se han montado, o sea, hay ya varias personas diciendo, venga, ¿y qué pasa si adelantamos la prima? Y adelantando la prima lo que terminamos generando es que la gente tenga la plática y empiece a gastar desde antes y quizás no se generen esas aglomeraciones que teníamos antes en diciembre. Yo creo que eso es interesante, es una idea muy interesante, porque en la práctica permitiría de alguna manera es que no sea tan difícil al final el tema de las aglomeraciones. Hablamos de 6.2 millones de personas, según lo tuvimos que revisar como 50.000 veces, que reciben prima. Y si uno logra pues adelantarla, entonces la gente puede tener una opción para gastar. Porque el incentivo del gasto funciona. Pues obviamente el asunto con la prima termina siendo pues que está limitado a los trabajos formales, esa vaina, pero por lo menos es un poquito de plática más en el mercado. Y si bien no podemos saber qué es lo que haría con la prima,
pues sí es cierto que la gente gasta. Claro, unos pagan deudas y probablemente este año pues hay que pagar deudas porque solo hasta octubre, noviembre empiezan a verse de nuevo los cobros después de la pausa que se hizo por los alivios financieros. Probablemente este año el ahorro sea un poquito más bajito, pero sí empieza a mostrarnos como una opción interesante. Opción interesante quizá para que la temporada se extienda, terminaría siendo uno de los efectos, pero también para empezar a ver resultados y que las aglomeraciones no nos terminen golpeando tanto al final. Porque si vamos a esperar todos hasta el 20, pues la cosa puede ser un poco más difícil en términos de medidas y además el riesgo real que tenemos aún de que se presenten cierres un rato por el otro. Un poquito de centros comerciales, porque pues obviamente nuestro sector moda depende un montón del comercio formal, pues más allá de los altísimos niveles de informalidad, y pues está Pactia, pues Pactia tiene céntricos comerciales importantes, pues han vivido de la misma situación. Entonces miren, pues sí, los numeritos han sido muy complicados, caídas muy duras, pero también el proceso de recuperación empieza a darse. Eso es interesante porque sí estamos cayendo, pero ya no estamos diciendo que la cosa, a pesar de todas las medidas que se han tomado y los nuevos niveles y productividad, pues ya por lo menos hay una clara nueva forma de ver la cosa. Ahora, cuando uno mira, pues los acumulados, obviamente ese pico del año pasado es una locura y la caída nos lleva más o menos a plantearnos, pues que pasamos el pico. El proceso de recuperación ahora tendrá que darse de a poquitos, pero pues sí fue muy claro lo que significó el cierre del año pasado y el principio de este año versus lo que tuvimos que ver. Ahora, ¿qué es interesante pensar nosotros en términos de este mundo de centros comerciales? No podemos decir que los centros comerciales cerraron del todo, porque realmente lo que terminó pesando durante estos momentos extraños de cierre fue el tema de las grandes superficies. Porque pues muchos centros comerciales tienen una gran superficie y en medio de esta vaina pues la gente sí puede ir a comprar más allá del pico y cédula o como se llamara en las diferentes ciudades. Entonces el peso grande fueron grandes superficies, que fue lo que básicamente mantuvo a los centros comerciales de alguna manera, y ese proceso de normalización también empieza a reflejarse un poco. Quizá la categoría que va a ir más golpeada en medio de toda esta situación, bueno, las categorías serán las categorías de comidas por fuera del hogar y entretenimiento, porque obviamente son las que han tenido mayores niveles de restricción y que probablemente tengan un tiempo un poco más largo para esa recuperación. ¿Sí? Y esto más o menos una idea de lo que podría terminar siendo el cierre de año, pues de este 2020. Y pues es ahí ya es donde vemos los numeritos un poquito más complejos. Sí, vamos a caer y yo creo que eso es transparente, va a caer todo porque pues esta es la realidad real del mundo mundial. Pero también fíjense ese proceso de recuperación que les planteaba, nos empieza a decir, bueno, ahí vamos de a poquitos, por lo menos para que la cosa no sea tan difícil. Entonces, pues yo cierro con lo que, pues, que para dónde creemos que puede ser, insisto, estas son nuestras bases del forecast. Yo creo que mañana, si todo funciona, numeritos un poquito más abiertos, porque no hemos terminado ni lo de mañana, imagínense cómo está el equipo. Pero pues ojalá con otro técnico, porque esa presentación del 6-1 de ayer fue dramática. Estos son mis numeritos. Estas son nuestras primeras versiones y que nos van a llevar a varias poquito. Probablemente los números no sean negativos, básicamente por el efecto de lo que significaron los 3 primeros meses del año, el pico que tuvimos, el pequeño pico que tuvimos en junio y esto que vemos en octubre. Entonces probablemente terminemos cayendo, creciendo muy poquitico, pero creciendo algo que ya nos muestra, digamos, una dinámica en el agregado que es importante. ¿Y por qué eso termina siendo relevante? Porque es que a veces uno dice, no, pero si se cayeron mis ventas. Sí, pero la gente tuvo que seguir comprando leche, la gente tuvo que seguir comprando aguacate porque el señor del aguacate igual estaba ahí al frente. O sea, la gente más allá de que haya dejado de gastar en categorías, pues sí tuvo que gastar en otras. Y eso es lo que se ve aquí en la parte central de la vaina. Aquí están, digamos, las primeras aproximaciones a lo que serían los crecimientos de las categorías. Entretenimiento cayendo un montón, moda cayendo un montón.
Y pues es que en esta diapositiva, alimentos, comidas por fuera del hogar está aquí metido, si no tendría un crecimiento más alto, y comidas por fuera del hogar estaría mucho más abajo. Aquí lo que estamos diciendo, sí, pues hay categorías que crecen, como en todo. Las situaciones terminan haciendo que unos terminen ofreciendo la solución de unas necesidades que pues no pueden pausarse. Pero lo que sí es claro es que en cualquiera de los escenarios que vamos a tener a final del 2000, pues que vamos a empezar a afrontar a partir ya, yo creo que el próximo mes, vamos a tener unas caídas importantes en algunas categorías. Eso es una... Pero también pues esas categorías van a terminar siendo categorías que empiezan a recuperarse y van a terminar mostrando numeritos muy interesantes para el próximo, que yo creo, y no podemos dejar de plantearlo y retomarlo, van a ser más lentas. O sea, pensar que entretenimiento va a lograr recuperarse de una caída del 80 y pico, como vimos a principios de estos días, pues no va a durar un año, probablemente sea una categoría que dure más, probablemente la categoría moda también dure un poco más. Pero, pues sí, ya estamos saliendo de la cosa, ya empezamos a ver de alguna manera una recuperación que al final nos termina diciendo básicamente en lo que he tratado de insistir. Ya pasamos lo más difícil. 2020, pues no va a ser un buen año para nadie, pues en agregado. 2021 no va a ser una locura de año, tampoco es imposible, pero sí vamos a empezar a ver ya unos numeritos mucho más sólidos, nos permiten por lo menos plantearnos una idea diferente para las compañías y obviamente para los consumidores. Entonces, pues yo con eso termino, no, me falta del resumen del resumen. Entonces, bueno, el gasto viene recuperándose de a poquito. El gasto por persona sigue decreciendo, solo, pues mejor dicho, ¿cuál es el tema? El mercado puede que empiece a crecer, pero pues mientras estemos creciendo poquito y las personas crezcan más, pues obviamente se mantiene frenado y esa recuperación del gasto sí nos va a tomar unos 2 o 3 años en el país. Estamos volviendo mucho más a lo parecido a lo que teníamos antes, que se los estaba contando, y pues el tema de el gasto en la casa y elementos de aseo y toda esa vaina que no deja de ser. No va a ser fácil que este año tengamos una Navidad muy loca, va a ser más bien lentica. Obviamente todo el tema de la posibilidad de estos nuevos por cuenta de los picos pueden hacer que el efecto sea mucho más duro en términos de lo que pueda pasarle a las compañías comerciales particularmente. El mundo de la niña no va a ser sencillo, los efectos apenas los estamos viviendo y pues esto se va a profundizar probablemente un poco más pensando en pues que no va a dejar de llover. Y si no deja de llover, pues la tierra ya no funciona igual, vamos a tener más derrumbes y eso termina afectando de una u otra manera las cadenas logísticas y entonces aumenta precios y toda esa vaina loca. Además, pues obviamente podemos terminar viendo un aumento de enfermedades respiratorias, que pues no es chévere la situación porque ahora uno le da gripa y se asusta porque no sabe qué viene. Entonces ahora sí, ya no los aburro más, ahí creo que me gasté un poco más del tiempo que gastarme, pero pues más o menos traté de contarles una idea de dónde estamos y para dónde vamos. Insisto, los invito mañana para que se conecten a esta cosa extraña que vamos a hacer con invitados para que cuenten cosas diferentes a la que he contado yo, probablemente con unos numeritos un poquito más abiertos, que sería la idea. Pero bueno, con eso termino. Manu, creo que no me pasé tanto, ¿o sí? Juan, no, antes muchísimas gracias por toda esta información, de verdad que muy valiosa y la manera como la explicas se vuelve mucho más digerible para poder interpretar todas estas cifras y realmente qué está pasando en los diferentes sectores y sobre todo pues en el sector moda que nos interesa a la mayoría de personas que estamos aquí conectadas. Tenemos algunas preguntas, Juan, para que resolvamos y pues les acaba de salir una encuesta para que rápidamente la respondan. Son simplemente 2 preguntitas muy sencillas. Entonces, te voy a hacer aquí las preguntas, Juan, que nos hacen algunos de los empresarios conectados. Entonces, por acá nos dice Arturo, mencionar que se perdieron más empleos femeninos que masculinos impactó mayormente la industria de la confección.
El problema, don Arturo, es que no es únicamente en nuestro sector, si bien es cierto que en nuestro sector se observa un peso importante de femenino versus masculino en términos de empleo, es mucho más en agregados, digamos, para plantearlo desde esa esquina, más allá del drama que podemos haber vivido nosotros en el sector, en agregados lo que pasa en comercio y en la industria de la restauración termina siendo más grande. ¿A qué me refiero? Todo lo que son restaurantes y hoteles, el peso de empleo de mujeres es muchísimo más alto que en hombres y en comercio también, y esos son los que más ofrecen, digamos, empleo desde esa esquina. Nosotros, pues en este sector de la moda, entonces, en todas sus versiones también, pero el empleo de manufactura sí ha sido uno de los que se ha podido recuperar de mejor manera porque las plantas volvieron a funcionar. En cambio, el comercio no de la misma manera. Entonces, el efecto inicial sí fue más duro, pero probablemente la recuperación ha sido mucho más expedita de lo que pudo haber pasado en los otros sectores. Cristina nos hace otra pregunta. ¿Cómo se entiende que el porcentaje de gasto del transporte esté tan similar al de la prepandemia si parte de la población está trabajando y estudiando desde la casa? Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que nos contabas al final, Juan, y es que finalmente uno sale y vuelve a ver los centros comerciales así. Entonces, pues esta es la pregunta que nos hace Cristina. Sí, digamos que es, Cristina, eso es, la pregunta es absolutamente normal. ¿Por qué estamos hablando de niveles parecidos si uno dice la gente está más guardada? Sí, pero entonces empezamos a ver unos... Tenemos que sacar a los pelados porque en este transporte no está transporte escolar, porque eso va dentro de educación, entonces ahí no queda. Entonces decimos, bueno, hay menos gente que está en la calle, cierto, pero también es cierto que hay mucha gente que ha dejado de viajar o ha tratado de disminuir el gasto en Transmilenio o en el metro o en el bus para irse en transportes públicos individuales porque dice, hola, me da como cosita, prefiero tratar de disminuir ese efecto y obviamente el gasto es mucho mayor. Entonces, en gasto general uno diría, hay menos gente en la calle, pero también es cierto que a la gente le toca buscar medios alternativos que muchas veces son más caros de lo que teníamos antes y termina equilibrando un poquito la cosa. Esa es como la idea, en resumen, así, versión Juan Diego. Alejandro Rosa nos pregunta, aunque en las cuarentenas estrictas se priorizan gastos básicos y necesarios como alimentación, ¿hubo algunas categorías que cambiaran bajo el concepto reafirmantes o comfort goods que no suntuosos pero no comunes en el sentido de hacerme sentir bien frente a la incertidumbre? Disculpe, me repite la pregunta. Que si hubo algunas categorías que cambiaran bajo el concepto reafirmantes o comfort goods, que no suntuosos pero no comunes en el sentido de hacerme sentir bien frente a la incertidumbre. Y digamos que yo creo que hay unas categorías que son extrañas y que también tienen unos picos locos y no sabemos hasta dónde se mantengan esas dinámicas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, tapetes de yoga. En medio de esta cosa la gente salió a comprar tapetes de yoga. Yo no sé si hacen yoga, no tengo ni idea. O si aprendieron o si lo hacen a través de pantallita, no tengo ni idea de esa vaina. Pero sí hay algunas categorías que la gente dice, mire, a pesar de todo, yo no voy a sacrificar eso o voy a buscar espacios nuevos para tratar de enfrentarme a la realidad. Entonces está muy interesante de eso, tapetes de yoga, pero también al principio, particularmente de la pandemia, lo que eran artículos para hacer ejercicio, que yo insisto, en este momento deben ser percheros muy caros en la mayor parte de las casas. Ciertos tipos de alimentos, porque en medio de esta situación la gente dice, no, pues hay que comer un poquito mejor, echarle un poquito más de verde. Entonces eso también puede generar algún tipo de ventajas. Y, por ejemplo, pensando en vestuario, mucha ropa mucho más cercana a confort, porque pues estamos encerrados en la casa, no es necesario usar lo mismo, pero sí necesitamos mantenernos un poco más cómodos. E incluso en medio de esta que estamos viviendo ahora, el exceso de frío, pues volver a taparnos y, no sé, medias peludas, cobijitas, porque es que, hijo de madre, el frío es una cosa loca. Entonces yo diría que sí, como todo. Además, porque eso también tocaría verlo por segmentos, habría que abrirlo un montón para poder llegar a cosas un poquito más aterrizadas. Categorías que a pesar de todo no frenan porque la gente dice, no, yo no me puedo volver tan loco a pesar de todo.
De acuerdo, Juan, y yo creo que más que sentirse bien frente a la incertidumbre o a la situación, es que la ocasión de uso cambió. Y en ese sentido, el uso y la funcionalidad que le damos a la prenda cambia totalmente. Entonces, sí, se vio ese Sí, estamos de acuerdo. comportamiento diferente frente a algunas categorías. Hablando justamente de moda, nos pregunta Laura, si bien mencionas un aumento de precios en general, ¿qué piensas de lo que está pasando en el sector moda? Que las marcas están acostumbrando a sus clientes a comprar solo con descuentos. Los clientes están acostumbrando a esto y se vuelven poco sensibles a estas estrategias. ¿Esto afectará al sector como tal o al recuperarnos poco a poco es algo que se revierte? Qué pregunta difícil. ¿Por qué? Laura, yo creo que esto no es un asunto único de la pandemia. Esa es una situación que estamos viendo hace rato y yo creo que hace rato nos tiramos del mercado. Es la mejor descripción. Nosotros en este momento nos encontramos con que la gente ya está acostumbrada, los precios en la categoría siguen bajando a pesar de que tenemos un montón de insumos importados e importamos un montón de productos, los precios están bajando porque la gente está desmatándose por vender porcentajes de descuento y no los otros posibles atributos que pueda tener el producto o la marca. Entonces yo creo que nos estamos tirando, pues ya empezamos hace rato, seguimos tirándonos la categoría, el exceso de descuentos creo que nos tiene fregados, y más en un momento como el que estamos viviendo ahora, donde teóricamente deberíamos estar buscando quizá no los mismos niveles de ventas como empresas, porque es difícil por todo lo que les conté, pues deberíamos estar buscando un poco de rentabilidad, fortalezcámonos para construir un poquito más, y lo que hicimos fue salir a matarnos. Yo creo que al principio era medianamente esperable, había un montón de empresas que tenían inventarios que no se habían movido y pues tener esa plática en inventarios es un problema y a veces es mejor sacarlo para tener caja, pero pues sigue siendo una constante y esa constante creo que nos va a terminar pasando cada vez más factura, porque si hay algo de lo que tengo claro y he insistido muchas veces es si vendemos barato, el problema es que siempre, siempre, sin importar de dónde venga, va a haber alguien que vende más barato que nosotros, porque hay gente que lo puede hacer. Entonces, si nosotros seguimos pensando en precio como variable principal para identificarnos dentro del mercado, pues siempre va a llegar otro que vende más barato y vamos a terminar. Creo que es el tema más complicado de la situación. Gracias, Juan. Por aquí veo una última pregunta que nos hace espectador anónimo. Qué pena que no podemos ver tu nombre. Nos dice, según sus análisis, ¿se podría presentar un nuevo cierre económico en el 2021? Bueno, mi querido anónimo, diría que no. No hay ningún numerito que nos lleve a pensar, ningún número, ninguna variable que nos lleve a pensar en un cierre en 2021, digamos, un cierre económico. Sí es posible, y yo creo que también tenemos que prepararnos para eso, que el asunto llegue diciembre, enero, puede que se extienda en algunas ciudades, es posible que llegue un tercer pico, eso puede pasar y es una realidad con la que nos toca seguir viviendo. Pero pues no vamos a tener los mismos niveles de cierre que tuvimos durante abril, desde abril, pues desde marzo, abril, mayo, porque ya se demostró que eso no es necesariamente útil en esta situación. Ya hicimos lo que teníamos que hacer con el cierre, que fue preparar el sistema de salud y medianamente enseñarle a la gente. Entonces, pues finalmente ya hicimos eso, ya el resto no nos va a llevar mucho más. Lo que sí probablemente encontremos en unos cierres parciales, en algunas zonas, ciudades en las que esté muy volada la cosa, entonces se tomarán algunas restricciones, como lo hemos visto en España, Inglaterra, Bélgica, Italia, en todos los países. Si bien han tenido que tomar medidas drásticas, no llegan a los mismos niveles de cierre total que se presentaron durante abril. Entonces, es una realidad, insisto, contra eso nos vamos a tener que enfrentar los próximos años, eso no va a pasar en el próximo tampoco, pero pues no a un nivel de cierre como lo podía plantear nuestro espectador anónimo. Juan, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. Simplemente recordarles que mañana tenemos nuestra última charla de este ciclo de webinars, también a las 10 de la mañana,
donde Carolina Rueda y Laura Osorio, especialistas de investigación del Laboratorio de Conocimiento de INEXMODA, estarán hablando del entorno global hacia el 2021 con base en las macro tendencias que se están estudiando constantemente para que pues finalicemos con esta mirada amplia que tenemos desde el Laboratorio de Investigación de INEXMODA. Nuevamente a todos, muchas gracias por haberse conectado en este ciclo de webinars donde INEXMODA y Pactia, pues queremos ofrecerles todo este conocimiento con expertos como Juan Diego. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos hoy, por darnos este contenido tan interesante. Y quiero pues como repetir una frase que dijiste en tu charla, y es que gran parte del proceso va a depender de nosotros. Indudablemente siempre hay variables externas y factores externos que pueden ser retos u obstáculos, pero gran parte del proceso depende de cada uno de nosotros, así que la invitación es a que tomen toda esta información, todas estas cifras, todos estos datos, pues para desarrollar estrategias de compañía y que el 2021 pues sea un año bastante productivo. Juan, muchísimas gracias. No, Una Manu, última gracias cosita. a ti. ¿Qué pasó? Una última cosita. No, nos preguntan que si vamos a compartir los videos. Sí, vamos a compartir el video de la charla, no la presentación como tal, el video, pero una vez cerremos este ciclo. Bueno, y Manu, yo aprovecho los que quieran mañana en nuestro canal de YouTube para dar CKG. Ahí vamos a tener el eventico con los invitados que les digo. Y pues también ahí se van a poder descargar algunas cositas a través del tiempo. Entonces, pues funciona como para ver no solo al señor Calvo que está hablando en este momento, sino a otros señores más importantes. Totalmente, Juan. Yo creo que aquí es importante poder tomar decisiones con argumentos sólidos y no con base en supuestos. Entonces, pues gracias también por ofrecer ese espacio. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. En nombre de Pactia y INEXMODA, que tengan un muy feliz día. Juan, gracias. Chao, Manu. Chao a todos. Muchas gracias.